Esta reflexión me encantó. Escuchen, hermanos, tenga su dedito en el texto y escuchen esta reflexión porque les voy a hacer una pregunta. En una reunión misionera, esta reflexión fue real, o sea, pasó. En una reunión misionera, algunas personas estaban discutiendo sobre el texto, vosotros sois la sal de la tierra. Una definición tras otra era dada por los creyentes, por los presentes, sobre el significado de la sal. ¿Sí? Estaban discutiendo, bueno, ¿qué es la sal? Y uno decía, la sal es esto, la sal es aquello. Alguien dijo, la sal da sabor agradable a la comida. Entonces, nosotros somos sal y tenemos que ser agradables al mundo y tanta cosa. Otro declaraba, la sal preserva de la corrupción y por eso ponen la carne para mantenerla, la ponen la sal, ¿no? Y el pescado también para que no se dañe. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué es la sal? ¿Qué significa la sal? En esa reunión finalmente, una cristiana de China dijo, la sal produce sed. Y como un murmullo, empezaron a escucharse aplausos mientras todos pensaban, yo he logrado que alguien tenga sed del Señor. Ustedes son la sal del mundo. Ustedes han logrado que alguien tenga sed del Señor. Hermanos, es extraordinario la historia de Saulo, de perseguidor a instrumento escogido por Cristo. Pasó de ser el mayor peligro de la iglesia a ser un predicador. Lo leo. Versículo 19 hasta el 22. Dice, y después de comer cobró fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían, ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Entonces es extraordinario la conversión que tuvo Saulo, ¿no? Pero hay dos cosas que debemos mencionar sobre Saulo y su conversión, y solo lo quiero mencionar, hermanos, para no dejar ningún detalle así al aire. Dos detalles. Primero, no malgastar su tiempo hablando de su conversión y defendiéndose. Fíjense en lo que hace Saulo después de haber sido convertido, versículo 19. Y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, escuchen. Si bien nosotros solemos hablar de nuestra conversión como parte de nuestro testimonio, si este testimonio no conduce a presentar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y producir sed, es decir, ser sal, entonces podemos verlo como una pérdida de tiempo. Si usted, al decir yo me convertí, y eso fue mi historia, no produce en alguien sed por el Señor Jesús, usted está perdiendo el tiempo. Y es que a veces confundimos testimonio con una anécdota. Nosotros no tenemos testimonios, tenemos anécdotas. Esa es la finalidad del testimonio, que produzca en alguien sed de Jesucristo.
Entonces, si usted habla de su conversión, de que tal día fue a la iglesia y un pastor le dijo, ven, levántate, y usted se levantó, y eso no produce en alguien que le está escuchando sed de Jesucristo, usted está contando una anécdota, no está contando un testimonio. Entonces, ¿qué dice Pablo? Enseguida fue a predicar. Enseguida. Segunda cosa de la conversión de Pablo, hubo una confusión. Dice el versículo 21, todos los que le oían predicar se quedaban atónitos y decían, ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Ahora, déjenme darles más luz de lo que dice la Reina Valera contemporánea. Dice la Reina Valera del 60, versículo 22, dice, empeoró, o sea, se volvió más intenso Saulo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este era el Cristo. La traducción de la palabra de Dios para todos dice, las palabras de Saulo eran tan argumentadas que confundía a los judíos que vivían en Damasco. Ellos no podían contradecir cuando él afirmaba que Jesús era el Cristo. Entonces la confusión que hubo con Saulo, tenía dos partes. Primero, por un lado, en sí el cambio de Pablo, porque ellos decían, ¿este no es el que iba a matar? Y había confusión, así que la confusión era en sí la conversión de Pablo. Pero por otro lado hay algo muy interesante y es que era la tremenda convicción de Saulo. Tremenda convicción de Saulo. Y es que su convicción no era solamente emocional, de ¡ay, me convertí! Y sentí algo bonito y sentí que todo era maravilloso. No era así la convicción de Pablo. Sino que sus argumentos eran indiscutibles. Hermanos, ¿sus argumentos son indiscutibles? O sea, cuando ustedes hablan con alguien, ¿sus argumentos son indiscutibles? Pregunta, ¿tienen argumentos indiscutibles cuando hablan de su fe? ¿O todo es emocional? ¿Por qué cree en lo que cree? ¿Qué dice Hechos 9:22? La traducción de palabra de Dios para todos. Las palabras de Saulo eran tan bien argumentadas, que confundía a los judíos que vivían en Damasco. Ellos no podían contradecir cuando él afirmaba que Jesús es el Cristo. Esa es la conversión de Pablo. Dicho esto, hermanos, la palabra nos lleva a una serie de lugares. Si usted ha leído el Peregrino, usted va a notar, gracias Peregrino, usted va a notar que no solo es los actores, los personajes del libro, sino también hay ciudades. Y las ciudades son importantes, no solo los personajes, sino las ciudades. Ahora, lo que me impactó del siguiente texto que vamos a estar viendo es que Pablo va a estar recorriendo varios lugares. El texto nos lleva a varios lugares. Si bien no quiero detenerme en dónde están esos lugares, sí quiero que me acompañe en todo el recorrido que Pablo está haciendo. Entonces, la porción que vamos a ver hoy, vamos a ver a Pablo caminando por varios lugares y vamos a ir viendo su transitar, ¿no? Y eso nos lleva al primer lugar. Saulo en Arabia. Versículo 22. Dice, pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Después de un tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Es aquí donde la narración de Lucas da un salto. Para el lector novato, pongámoslo así, la historia continúa. Dice, Pablo estaba en Damasco y después los judíos empezaron a
a ver cómo matarlo, ¿no? Pero realmente del versículo 22 al versículo 23 hay 3 años. Para que lo note ahí. Del versículo 22 al 23 hay 3 años de diferencia. Lo vuelvo a leer. Dice: pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. 3 años. Después de algún tiempo, ¿qué tiempo? 3 años. Los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Esto nos cuenta Pablo en Gálatas 1:16. Si quiere, póngale ahí una notita para no detenernos mucho. Gálatas 1:16 dice: Dios me escogió para anunciar las buenas noticias de su Hijo a los que no son judíos. Por eso Dios mismo me dejó ver a su Hijo y aprender de él. Cuando Dios me llamó, yo no busqué ayuda ni consejo de nadie. Tampoco fui a Jerusalén a ver a los que ya eran apóstoles. Al contrario, me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego volví a Damasco. 3 años después, dice Pablo, fui a Jerusalén a conocer a Pedro y me quedé ahí con él durante 15 días. Entonces, del versículo 22 al 23 pasaron 3 años. Si bien Pablo, después de su conversión, no perdió el tiempo y enseguida empezó a hablar de Jesús, se tomó 3 años. 3 años en solitario para tener un encuentro con Dios. 3 años. Era Saulo y Dios por 3 años. Estos 3 años le prepararían a Saulo para lo que vendría después, que no es su ministerio, hermanos, sino los primeros pasos para su ministerio. Como dato, hermanos, el lugar donde Saulo pasaría, es decir, Arabia, se encuentra en la misma ubicación cerca del monte Sinaí. ¿Usted recuerda qué pasó en el monte Sinaí? Muy bien, donde Moisés recibiría las tablas de la ley. ¿Dónde se fue Pablo a pasar 3 años con Dios? Al monte Sinaí. Así que es posible que Saulo visitara el monte Sinaí varias veces como parte de su preparación con Dios. Lucas habla de estos años mencionando que pasaron muchos días, dice versículo 23, después de muchos días. ¿Pero cuántos días fueron esos? 3 años. 3 años Pablo pasó a solas con Dios y se fue a la región donde estaba el monte Sinaí, donde Moisés recibiría las tablas de la ley. Este es el principio, hermanos, es lo que debemos entender. A pesar de la tremenda hoja de vida de Pablo, sus años, usted puede decir: yo tengo años en el cristianismo, he ido a tantas predicaciones, ya me las sé de todas. He servido por aquí, he servido por allá, tengo tantos años. Muy bien. La verdad es que a pesar de la tremenda hoja de vida de Pablo, Pablo era inútil a menos de que pasara un tiempo con Dios. Era inútil. ¿Usted tiene una hoja de vida en el cristianismo? Bueno, su hoja de vida es inútil si no pasa tiempo con Dios. Inútil. Después de esos 3 años, Pablo regresa a Damasco. Saulo en Damasco. Después de esos años de estar con Dios, Saulo y Dios, retorna a Damasco. Y en Damasco Pablo se va a encontrar con que los judíos planificaban algo contra él. Los judíos se quedaron por 3 años a ver si Saulo regresaba para poderlo matar. Imagínense, hermanos, Saulo se va de Damasco a Arabia, solo, ¿no? Y en esos 3 años los judíos estaban viendo, ok, ¿cuándo regresa Saulo? Y si regresa, ¿qué vamos a hacer con Saulo? 3 años, hermanos, 3 años esperando a Saulo para ver si pasa por la puerta.
Entonces, ¿quién eran estos judíos? Se piensa que fueron los líderes religiosos que habían llamado a Pablo para que matara a los cristianos. Saulo se convirtió al cristianismo y ellos se enojaron con Saulo y querían matarlo. Versículo 23. Después de muchos días, 3 años, los judíos hicieron planes para matar a Saulo de día y de noche. Hermanos, hay que estar muy enojado con Saulo o ser muy chismoso para vigilar de día y de noche las puertas de la ciudad porque lo querían matar. De día y de noche. Dice la tradición que ellos tenían espías que estaban de día y de noche en las puertas, así parados, a ver si Saulo llega. De día y de noche. Entonces, cuando se enteraron los judíos de que Saulo ya estaba en la ciudad, quisieron ejecutar su plan. ¿Cuál era su plan? Matarlo. Pero la comunidad cristiana en Damasco se entera y hace conocer a Saulo el plan de los judíos. Es entonces que la comunidad de los cristianos piensa un plan para salvar a Saulo. 2 datos para que tengan en mente, para que no se pierda de toda la historia. 2 datos. Debemos recordar que Ananías era uno de los hombres principales de la comunidad de los judíos. ¿Sí se acuerda quién es Ananías, no? Muy bien, el que fue a ver a Pablo y le quitó, ya. Ananías era el principal hombre de la comunidad judía. Había un líder ahí, liderazgo. La segunda cosa es que es posible que los cristianos estuvieran ocultamente siendo parte o siendo cercanos de los líderes religiosos. Tenían también ellos espías. Los líderes religiosos tenían espías, pero también los cristianos tenían espías. Y así es como se enteraron de que había un plan. Si no, ¿cómo se enteran? No van los líderes religiosos a la plaza y dicen, tenemos un plan, hermanos, queremos matar a Saulo. Si ustedes ven a Saulo, lo vamos a matar. No, ellos estaban hablando entre ellos. Entonces es posible que los cristianos también tenían espías dentro de ellos. Lo que nos dice que había no solo liderazgo, sino también había una organización. Había una iglesia organizada. Versículo 24. De día y de noche vigilaban las puertas de la ciudad porque lo querían matar, pero Saulo se enteró del plan. ¿Cómo se enteró? Por los espías. Y ahí es cuando necesitamos hermanos chismosos. Versículo 25. Sus seguidores lo bajaron en un canasto por la muralla que rodeaba la ciudad. Este dato es maravilloso, hermanos, porque algunos expertos mencionan que esta canasta no era una canasta normal. Era una canasta construida especialmente para soportar a una persona. ¿Qué significaba? Que los cristianos en Damasco, al escuchar que Pablo, el perseguidor de la iglesia, iba a Damasco, ellos empezaron a construir y tejer canastas. ¿Por qué? Porque decían, si Pablo aparece, esta es la forma de salvarnos. Lo emocionante de esto, hermanos, y la ironía de todo esto es que Saulo debía salir encima de un caballo de guerra con los cristianos que había capturado. Pero ¿cómo salió de Damasco? En la misma canasta que los cristianos habían tejido para escaparse de Saulo. ¿No les parece bonito? Qué ironía, ¿no? Y así sale Saulo de Damasco y llega a Jerusalén. Saulo en Jerusalén. Saulo, después de salir de Damasco, llega a Jerusalén y ahí se encuentra con una mala primera impresión. Versículo 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos. Y usted puede imaginarse todo eso. Saulo había recibido el amor de los cristianos en Damasco y dijo, los hermanos de Jerusalén van a ser mejor, ¿no? Entonces fue corriendo con los hermanos de Jerusalén y dice, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Hermanos, esta bienvenida no es extraña. La información no viajaba tan rápido, no tenían celular. Así que no viajaba ni tan rápido ni tan clara.
Así que en Jerusalén ellos debieron escuchar que Saulo estaba en Damasco. Es la noticia que ellos han de haber escuchado. Después escucharon un rumor, algo. Escucharon de que se había convertido, pero no tenían la información clara, porque no tenían cómo transmitir la información. Después se enteraron de que estaba en Jerusalén. Así que es claro que no tenían la seguridad de la conversión de Saulo. Algo habían escuchado de Saulo, pero no tenían la información clara. Así que la bienvenida que le dieron a Saulo no es extraña. Así que ellos, para ellos era más seguro tener precaución que morir. Es decir, puede ser que Saulo está mintiendo y quiere saber dónde nos reunimos, y si les hacemos entrar, entonces Saulo viene con sus soldados y nos lleva. Así que era mejor precaución que morir. Así que imagínense la escena. La última noticia que tú tienes, digamos que ustedes son los judíos, los cristianos en Jerusalén, y la única y la última noticia que tú tienes del perseguidor de la iglesia es que desapareció y se fue a Arabia. Y no tienes más información por 3 años. Y luego recibes la información, el chisme, de que regresó a Damasco. Así que tú, mientras vas tranquilo a la iglesia, a la reunión de los cristianos, y mientras cantabas alabanza, y ya estabas aleluya, aleluya, cantando, te das la vuelta y encuentras a un hombre como Saulo. Imagínense. Algunos dicen que como se tenía registro de los cristianos, es posible que de alguna manera se tomaba lista o se tenía un registro. Entonces, imagínense a Saulo llegando a la iglesia en Jerusalén, en una casa en Jerusalén, y le preguntan, hermano, ¿usted cómo se llama? Y él les dice, soy Saulo de Tarso. Entonces imagínense toda la escena. Versículo 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Hermanos, en este punto era necesario que alguien tuviera fe y perdón. Fe y perdón. Así que imagínense, Pablo queriendo asistir a las reuniones de los cristianos, entrar en la casa para participar de la comunión, pero cuando llegaba a la casa, y por lo menos cuando daba la vuelta a una esquina, los cristianos cerraban la puerta porque le veían llegar. Así que él no podía participar de la reunión de los cristianos. Así que no es una buena primera impresión de lo que significa el cristianismo, porque imagínense, vemos a los hermanos de aquí del barrio de Pizulí bajando y sabemos que no son cristianos. Todos sabemos eso, que no somos cristianos. Y lo vemos bajar y cerramos la puerta. No es una buena impresión. Van a decir, oye, esa iglesia. Y se van a otra iglesia. Pero no es una buena impresión. O sea, no es de extrañarse porque Pablo tenía su historia, pero no es una buena impresión de lo que significa la iglesia. Lo importante de todo esto, hermanos, es que vemos normalmente las cosas desde el punto de vista de los cristianos perseguidos, pero no vemos desde el punto de vista de Pablo, que ahora está siendo perseguido. O Saulo. Saulo había dejado todo por el cristianismo. Estaba solo en Jerusalén, nadie le quería recibir y no tenía nadie. Estaba solo. Lo único que él quería era participar de la comunión, pero le cerraban la puerta. Saulo es en este momento rechazado por los judíos y también por los cristianos. No tenía a nadie. Había salido de Damasco recibiendo el amor de los cristianos. Iba a Jerusalén, el centro en ese momento de la iglesia, y se encuentra que es rechazado por los judíos porque le estaban persiguiendo para matarle y por los cristianos que no le dejaban entrar a la casa. Esa es la historia de Saulo, ¿no? Entonces en este punto era necesario que alguien tuviera fe y perdón. Ahora, déjenme traerles algunos puntos a su memoria bastante importantes. En Jerusalén, hermanos, estaban los apóstoles. Estaba Pedro.
que se le dice el apóstol de la segunda oportunidad. ¿Dónde está Pedro, el apóstol de la segunda oportunidad? ¿Dónde? Otro punto, algo para traer a la memoria. En Jerusalén estaban algunos de los primeros diáconos, esos hermanos llenos de fe y del Espíritu Santo. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaba Pedro, el de la segunda oportunidad? ¿Dónde estaban los diáconos? ¿Dónde estaban? Cuando Pablo apareció, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba su fe? No había respuesta. No había respuesta de los líderes. Ellos callaron. Hay un silencio, hermanos. Pero, hermanos, y este es un gran pero, un constructor de puentes llamado Bernabé da el primer paso. No los líderes, no los diáconos, no los cristianos de años. Ya son 3, 4 años, ¿no? Fue un constructor de puentes el que da el primer paso. Dice la traducción, nueva traducción, traducción del lenguaje actual, versículo 27, dice, Bernabé sí lo ayudó y lo llevó ante los apóstoles. Y me encanta ese énfasis. Bernabé sí lo ayudó. No los diáconos, no los líderes, no Pedro, el apóstol de la segunda oportunidad. No, fue un constructor de puentes. En algún momento, hermanos, Bernabé tuvo una conversación con Saulo, porque si no, ¿cómo sabía la historia? Entonces, al escucharlo, él supo inmediatamente lo que había sucedido. No sabemos si Saulo buscó a Bernabé, si Bernabé fue a buscar a Saulo, si se encontraron en el mercado, no sabemos, si se encontraron en una esquina, si los dos iban a una casa de cristianos y no le dejaron entrar, entonces Saulo y Bernabé se pusieron a conversar, no sabemos, pero lo que sabemos es que sí tuvieron una conversación, porque Bernabé sí sabía la historia de Saulo, así que Saulo tuvo que haberle contado la historia a Bernabé. ¿Qué cambió todo, hermanos? Principio importante para el cristianismo. Una simple conversación. Eso lo cambió todo. Una simple conversación. Hermanos, a veces falta una simple conversación. Solo una simple conversación. Dice traducción del lenguaje actual, versículo 27, Bernabé sí lo ayudó y lo llevó ante los apóstoles. Y ahí Bernabé les contó cómo Saulo se había encontrado con el Señor Jesús en el camino a Damasco. Él escuchó la historia de Saulo, ¿no? Y cómo le había hablado. También les contó que allí en Damasco Saulo había anunciado sin miedo la buena noticia acerca de Jesús. Una simple conversación cambió todo. Ahora, pregunta. ¿Quién era Bernabé? Pregunta por ustedes, ¿quién es Bernabé? Porque aparece aquí Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Muy bien. Vamos a Hechos 4:47. Ustedes van a recordar a este personaje. Lo van a recordar y nunca más se van a olvidar de este personaje. Hechos 4:47. ¿Cómo que no hay? 36, perdón. Y 37. Un buen cristiano hubiera dicho desde el principio, no hay, ¿no? De memoria. Entonces, en Hechos 4:36, 37, gracias. Se menciona que este hombre había vendido una heredad para dar de comer a los pobres. Lo leo, versículo 36. Fue así como José, ¿usted se acuerda de José? Un levita de Chipre, a quien los apóstoles le apodaban como Bernabé, que significaba ¿qué?
hijo de consolación. Vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Entonces, este Bernabé estaba al lado de los apóstoles. Era el hombre que los apóstoles amaban. Si usted recuerda, una de las predicaciones que yo les había dicho, este Bernabé es el tipo de persona que tú dices, ah, ya viene Bernabé, qué chévere. No, pero sin ironía, así que qué chévere, que te gusta estar con esa persona. Ese es Bernabé, que estaba con los apóstoles y decían los apóstoles, tenemos algunos pobres que tenemos que darles de comer. Y Bernabé dijo, aquí, yo tengo un terreno en Guayabamba que está produciendo. ¿Y cómo saben? Yo tengo esto. Lo voy a vender. ¿Para qué? Para dar de comer a los pobres. Para llenar esa canasta, ¿no? Está lleno. Yo tengo. Y salen aguacates, unos arcizotes. Yo quiero vender todo para darles de comer a los pobres. Ese era Bernabé. Y que la historia nos dice que es un constructor de puentes. Esa era su profesión, un constructor de puentes. Y en este momento Bernabé está haciendo honor a su profesión con Saulo, que está creando un puente entre Saulo y los cristianos. Él es el constructor de puentes, de profesión, y también lo está aplicando en la vida de Saulo. Así que Bernabé, un hombre con iniciativa, él fue y se presentó a Saulo con los apóstoles. No esperó que los apóstoles tomaran una decisión, porque supongo que estaban reunidos. A ver, ¿qué vamos a hacer con Saulo? ¿Le creemos o no le creemos? Ahí, los apóstoles, los llenos del Espíritu Santo, ¿no? No, él no esperó. ¿Qué decisión ni qué decisión? Les presento aquí, tomen aquí, Saulo. Y todos, no esperó. Es un hombre con iniciativa. No esperó la decisión de los apóstoles. Les presentó. Miren, les traigo a Saulo. También fue un hombre diligente, trabajó duro, entregando lo que tenía para ayudar a otros. Él no dijo, miren hermanos, Dios me ha bendecido, tengo un terreno. Hermanos, tengo un terreno, Dios me ha bendecido, Dios es bueno. No, es un hombre diligente que dijo, miren, hay tantos pobres, voy a vender mi heredad y lo voy a dar para los pobres. Y también fue un hombre desinteresado. Y es precisamente la historia después de Ananías y Zafira que nos muestra. Porque es lo contrario, ¿no? Nos presenta a Bernabé como el que vendió su heredad, y después nos presenta a Ananías y Zafira diciendo, hermanos, miren, tengo un terreno. Hermanos, lo voy a vender. Mírenme cómo pongo mi aguacate aquí. No sonó mucho, hermanos, voy a traer otro aguacatito para que suene más. Hermanos, mírenme. Entonces fue un hombre desinteresado lo vendo, tomen. ¿Cuánto es? No, todo. ¿Cuánto te dieron? Yo no sé. Ahí está, todo. Fue un hombre desinteresado. Ese fue Bernabé, para que usted recuerde. Regresando un poquito a Saulo, ¿no? Saulo ya en la iglesia. Bernabé le presenta a los apóstoles y los apóstoles dijeron, es verdad. Y ya está en la iglesia. Versículo 27. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles y ahí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad. O sea, por fin Saulo es aceptado por los cristianos. Por fin. Versículo 29. Y hablaba con los griegos y debatía con ellos. Recuerden que en Damasco tenían argumentos que no podían debatir. Discutan con los griegos. En este caso sería, discuten con alguien que estudió filosofía, con alguien intelectual, discútalo. Con cristianos así como medios o personas así normalitas, usted puede tranquilamente tener algún argumento. Discutan con alguien
con un pensamiento alto. Dice, y hablaba con los griegos, versículo 29, y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaban hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Y aquí vemos una característica de Pablo, de los primeros años de Pablo, de no ser muy prudente, ¿no? Yo lo llamo, si bien el primer amor hace que tú cometas locuras, pero Pablo se iba ahí mismo, ¿no? Y como, a ver, dígame que Jesús no es el Cristo, y debatía o sea, es una característica de Pablo en sus inicios. Pero querían matarlo, ¿y qué hacen los cristianos? ¿A dónde lo enviaron? A Tarso. Hermanos, qué gran cambio, porque Saulo pasó de no ser aceptado a no solo ser aceptado, sino ser cuidado. Dice, hermano Pablo, te van a matar. ¿A dónde te mandamos? A Tarso. También vemos que pasó de ser el orgullo de Tarso, hermano, porque esto no es lo que se menciona. Saulo salió de Tarso, ¿para qué? ¿Te recuerdas? Para estudiar con Gamaliel. Salió de Tarso para estudiar con Gamaliel. Y todo Tarso era, un ciudadano de Tarso va a estudiar con Gamaliel. Así que era el orgullo de Tarso. Pero volvió ¿cómo? Como un cristiano. Qué gran cambio, ¿no? Salió de su tierra casi siendo aplaudido. Hasta su familia era, hay un genio en la familia, ¿no? Va a estudiar con Gamaliel, pero regresó siendo cristiano. Es como si usted enviara a su hijo a Estados Unidos a estudiar medicina y todo el mundo dice, Estados Unidos, medicina, y regresa siendo un músico. Y no muy bueno. O un pastor, ¿no? Así que la historia y algunos expertos afirman que Saulo toma el oficio de su familia como sustento. ¿Por qué creen? Cuéntenme. Esto sucedió, hermanos. ¿Por qué Pablo toma el oficio de su familia como sustento? Porque cuando él regresó a Tarso, su familia lo rechazó. Su familia tenía dinero, hermanos, mucho dinero, para enviarle a Jerusalén y estudiar con Gamaliel no era barato. Así que tenía mucho dinero. Pero cuando regresó a Tarso y dijeron, a ver, ¿dónde están tus títulos? Y él dijo, no tengo ni uno. Tengo a Cristo, que me sorprendió en el camino y ahí se acabó toda mi carrera. Su familia lo rechazó y él toma el oficio de su familia como un sustento. De aquí, hermanos, pasarían 8 años sin conocer más de Saulo. ¿Cuánto llevamos? Sumaron los años. ¿Cuántos? 11 años. Desde la conversión de Pablo pasaron 11 años sin saber nada de Pablo. No viéndole como ese gran Pablo, ¿no? El apóstol, el que iba a fundar iglesias. No, 11 años. 11 años. Cuando lo piensas es como, Señor, tú me dijiste que iba a hablar con reyes, que iba a fundar iglesias, que iba a hablar con los gentiles, que iba a proclamar tu nombre. Pasaron 11 años y no veo eso. Versículo 31, mientras tanto, 8 años, ¿no? Mientras tanto, las iglesias en toda Judea y Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor. Claro, ya no había el perseguidor. Y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Estos fueron los primeros pasos de Saulo en la iglesia, pero ya vamos a tener tiempo de hablar de Saulo y después Pablo. Quiero concentrarme en un hombre, hermanos, Bernabé. Quiero concentrarme en Bernabé. Este Bernabé, el constructor de puentes, y que también nos lleva a una localidad, Antioquía. Bernabé y Saulo en Antioquía.
La iglesia no solo, bueno, este es un principio que todos tenemos que tener en cuenta. La iglesia no solo son los líderes ni los que sirven. ¿Sí recuerda esto, no? La iglesia no solo son los líderes ni los que sirven. En pocas palabras, no importa si los líderes están casados, bien casados, tienen un buen testimonio, no importa. Si los demás no tienen un buen testimonio, ¿por qué? Porque la iglesia no solo son los líderes ni los que sirven. Y con esa idea, hermanos, fue un constructor de puentes quien perdonó y enseñó a toda la iglesia a perdonar. No fueron los apóstoles, fue un constructor de puentes. Fue un constructor de puentes quien estaba determinado a solucionar los problemas y no crearlos. Hermanos, es fácil identificar los problemas y decir, no, yo veo estos problemas en la iglesia. Eso es fácil, pero solo alguien que está determinado en solucionar los problemas va a buscar la manera de solucionar los problemas. Fue un constructor de puentes quien vio el potencial de Saulo, no los apóstoles, fue un constructor de puentes. Hermanos, si bien esto puede ser la clase de hombres que necesita la iglesia, también es la clase de hombres que va a necesitar la familia. Que no tiene nada que ver con el liderazgo, hermanos. Si tú no tienes un buen testimonio, no te sirve de nada tener un título en la iglesia. Regresando un poquito a Bernabé y Saulo, la iglesia en Jerusalén no escucharía de Saulo por 8 años, pero Saulo no se quedó sin saber nada. La historia, fuera de lo que dice la escritura, nos dice que Saulo se volvió un líder de la iglesia gentil en Tarso. Él tenía un grupo de hermanos en Tarso a quienes ellos, al cual él le predicaba. O sea, no se quedó quietito de, bueno, Señor, hasta que no me cumplas lo que me dijiste, entonces me voy a quedar sentadito construyendo carpas. No, él creó una comunidad de gentiles en Tarso. No se quedó quieto ahí. Y es precisamente Bernabé quien va a ver a Saulo al enterarse de su trabajo. Otra vez no fueron los apóstoles ni los diáconos, fue Bernabé, un constructor de puentes. Hechos 11, 19. Vamos a adelantarnos un poquito. Hechos 11, 19. Dice, mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban de las buenas noticias que solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al enterarse en Antioquía había hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Versículo 21. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los judíos que habían salido desde la persecución de Esteban, desde la muerte de Esteban, se habían ido a estas localidades, pero solo se detenían a hablar con los judíos. ¿Por qué? Porque era más fácil. Era más fácil hablar con ellos. Mismo idioma, mismo pensamiento, misma cultura, entonces era más fácil. Pero con la ayuda de Dios, dice el número... un gran número de personas creyó, no solo judíos, sino también gentiles. Versículo 22. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. No apóstoles, no diáconos, a Bernabé. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor, con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo, así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Versículo 25, después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo. ¿Por qué creen? Muy bien, guarden la respuesta. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía.
Durante todo un año se congregaron en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue ahí en Antioquía en donde los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. ¿Con quién? ¿Hermanos de quién? Bernabé y Saulo. No los apóstoles, no los diáconos. Bernabé y Saulo. Ahora, noten algo. Bernabé tenía todas las características de un gran líder cristiano, pero fue a buscar a Saulo para trabajar en la iglesia de Antioquía. ¿Qué es lo que estaba pasando con Bernabé? Bernabé dijo, qué buena iglesia. Hay muchos que se están convirtiendo al cristianismo, pero hay muchos que son gentiles. Y obviamente el nivel va a cambiar, la cultura va a cambiar. Pero hay un hombre llamado a los gentiles. ¿Quién es ese hombre? Saulo. Así que posiblemente Bernabé nunca olvidó a Saulo y nunca olvidó que él era instrumento escogido de Dios para los gentiles. ¿Quién se olvidó de Saulo? La iglesia. ¿Quién se acordó de Saulo? Bernabé, el constructor de puentes. Bernabé nunca olvidó a Saulo ni las promesas de Cristo. Él dijo, Cristo había escogido a alguien para los gentiles y aquí hay una iglesia de gentiles. Entonces, 1 más 1, 3. Muy bien. Así que, versículo 24, Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Que uno dijese, qué buen líder va a ser Bernabé. Pero Bernabé dijo, hay un hombre llamado para este ministerio. Hermanos, solemos hablar de los apóstoles, incluido a Saulo, cuando hablamos de hombres de Dios. Sin embargo, qué gran instrumento fue Bernabé. Desde el principio, qué gran instrumento. A Bernabé no lo pones como apóstol, ni como diácono, ni como líder. No, es Bernabé. Qué gran instrumento. Algunos lo llaman el apóstol Bernabé. Hermanos, si no me dice la Biblia, no, es mentira, por si acaso. Bernabé, que estaba liderando la iglesia de Antioquía, dice, ¿quién es perfecto para esta iglesia? Déjenme pensar. Estoy yo, que soy un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, me está yendo bien, pero ¿quién es perfecto para esta iglesia? Saulo. Qué gran instrumento fue Bernabé. Y esto pasó, hermanos, porque Bernabé perdonó y enseñó a la iglesia a perdonar. No fue los apóstoles, fue Bernabé. Fue un hombre que se detuvo a conversar y escuchar. Fue un hombre determinado a solucionar los problemas y no crearlos. ¿Cuántas personas se detienen más en indicar los problemas y no solucionar los problemas? Pero este fue Bernabé, el que se detuvo a solucionar los problemas y no crearlos. Por ejemplo, la canasta no está llena. Yo lo lleno. Y no solo decir, creo que la canasta está muy grande, por eso no se llena. No, yo lo lleno. Yo. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado un terrenito. Me ha dado esto, me ha dado aquello. Y no ando por la vida diciendo, miren hermanos, el Señor me ha dado terrenos. El Señor ha sido bueno. Míreme. Y ves una canasta vacía y dices, no, es que la canasta está muy grande. Por eso no se llena. Es fácil, ¿no? Indicar los problemas, pero muy, muy difícil ser un hombre determinado o una mujer determinada en solucionar los problemas y no crearlos. Porque eso da más problemas, hermanos. Fue un hombre que escuchaba el Espíritu Santo, un hombre de fe, un hombre bueno que escuchaba el Espíritu Santo. Más adelante, hermanos, el mismo Bernabé tomaría a Marcos, el escritor del Evangelio, como su discípulo.
Para ir concluyendo, hermanos, Bernabé es el claro ejemplo de lo que significa ser de bendición para otros. Eso significa ser de bendición para otros. Bernabé no se miró a sí mismo y a sus necesidades, fue un constructor, fue un hacedor de la palabra. No se quedó sentado viendo la necesidad de los demás, diciendo, bueno, como no me llaman y no me ponen como siervo, no me dan un título, entonces yo no voy a hacer nada. Y voy a vivir mi evangelio yo solito. Y cuando me pregunte, voy a declarar al Señor, diciendo, el Señor me dio terrenos, casas y buenos hijos gordos. Míreme, tengo un gran trabajo. Míreme. Y cuando ves las necesidades de los demás, te quedas sentado viendo, eso no es conmigo, ¿no? A mí no me ha llamado, yo no soy Saulo, yo no soy Bernabé. No me han dado un ministerio, no me han dado un título. Me quedo sentado viendo las necesidades. Y después hablas de lo maravilloso que es Dios y no das nada. No haces nada, no construyes nada. No eres un hacedor de la palabra. Bernabé es el claro ejemplo de lo que significa ser de bendición para otros. ¿Qué significa ser un instrumento de Cristo? A veces solo necesitas escuchar. Empieza con una conversación. Otras veces vas a tener que ver, pero otras veces vas a tener que hacer. Eso significa ser un instrumento de Cristo. Escuchar, ver y hacer. Los que no son instrumentos de Dios solo se quedan en escuchar y ver, pero no hacen nada. Un instrumento de Dios es escuchar, ver y hacer. Si bien hay mucha información aquí, pero sí quisiera, hermanos, que se queden con eso. Escuchar, ver y hacer. Eso significa ser un instrumento de Dios. Escuchar, ver y hacer. ¿Necesitaba un título Bernabé? No. ¿Necesitaba un ministerio Bernabé? No. Escuchó, vio y hizo. Antes de decir amén, y lo típico de los hermanos, sí, amén, escuchar, ver y hacer. Escuchar, ver y hacer, amén. Yo quiero preguntarles a todos, párenme en bola un ratito. ¿Usted ha logrado despertar en alguien la sed por Jesucristo? Pregúntese a sí mismo. ¿Yo he logrado despertar en alguien la sed de Jesucristo? Esa sed que te dice, tengo exámenes el día domingo, tengo que estudiar, pero no puedo despegarme de la palabra de Dios. ¿Alguien? ¿Ha logrado? Que diga, tengo una reunión en Guayabamba, me van a cobrar una multa, pero no puedo despegarme de la voluntad de Dios. ¿Usted ha despertado en alguien esa sed por el Señor Jesucristo? ¿Cuántos? Entonces posiblemente usted no es sal, ¿no? Me gustaría mencionar algo, hermanos. A Bernabé le recordamos por su pelea con Pablo, por Marcos. Creo que la historia que más nos recuerda a Bernabé, ¿no es cierto? Que Bernabé se peleó con Pablo. ¿Por qué? Por Marcos. Bernabé estaba defendiendo a Marcos y Pablo no quería saber de Marcos. Entonces dice que se separaron. Esa es la historia que nos recuerda a Bernabé. Pero no lo recordamos cuando vendió su heredad, no lo recordamos cuando fue a presentar a Saulo, a los apóstoles, no lo recordamos cuando dijo, hay un instrumento escogido por Dios, ese era Saulo. Le recordamos por eso. Pero si vemos quién era Bernabé, que era un constructor de puentes, que tomaba a gente, los hacía sus discípulos y creaba en ellos una sed por Jesucristo. O sea, Bernabé era sal dentro de la iglesia. Si lo recordamos de esa manera,
Yo me preguntaba, hermanos, ¿quién estaba equivocado realmente? ¿Pablo o Bernabé? Cuando hablamos de Marcos. ¿Quién estaba equivocado? Decimos, no, porque Pablo es el gran apóstol, entonces él tenía la razón. Y por eso no sabemos nada de Bernabé. Bernabé murió siendo mártir. ¿Quién realmente estaba equivocado? ¿Bernabé o Pablo? Conociendo quién es Bernabé. ¿Fue un capricho realmente de Bernabé decir, yo quiero a Marcos que nos siga? Y Pablo diciendo, no, Marcos ya ha huido de la palabra. Y Bernabé, no, tiene que ser Marcos. ¿Quién realmente estaba equivocado? Después, interesantemente, Pablo, hablando de Marcos, dice, él es un instrumento útil para el ministerio. Lo mismo que Jesús le había dicho a él. Lo mismo que Bernabé había recordado de Saulo. Pablo dice, llama a Marcos, porque él es un instrumento. Si quieren saberlo, ahí está en 2 Timoteo 4:11. Lo mismo, ¿no? ¿Quién estaba equivocado? Y para terminar, hermanos, ¿usted ha logrado despertar en alguien la sed de Jesucristo? ¿Es usted un instrumento de Cristo? ¿O glorifica a Dios diciendo, mira, hermanos, tengo casa, tengo carro, el Señor ha sido bueno conmigo, míreme? Si usted no ha hecho que alguien tenga sed de Jesucristo, entonces lo que usted está contando son puras anécdotas. Está perdiendo el tiempo. Sea un instrumento de Cristo. Escuche, vea, pero también haga. Sea como Bernabé.